Ciclo de teatro leído por mujeres lechiguanas. La 104.1 Radio Red Soñarte tiene el placer de presentar Lechiguanas, un ciclo de teatro leído por mujeres mendocinas. Su nombre viene de un personaje emblemático para nuestros radioescuchas, la lechiguana, curandera, sabia, brujita con picardía, interpretada por la magistral y entrañable locutora Milka Durán, referente de la radio en la provincia, que se destacó en la radionovela Nazareno Cruz y el Lobo. Este ciclo pretende recuperar el gusto por el teatro en radio para quienes lo conocieron y hacer descubrir a nuevas generaciones historias imaginadas a ojos cerrados. Recordarán las palabras de mi canción, recordarán cada nota que dio mi voz, y en el ancho de los tiempos me perderé, libre como el verso libre. Esta noche escucharemos El Perro, un monólogo adaptado del libro Barrio al Borde de Fabricio Márquez, en la voz de Fabiana Burgoa, elenco Tracalada. Betty vive en la casa 5, es activa y pujante, presente en todo. Sin embargo, tiene una relación especial con su hijo mayor, al que no le ve un norte claro. Pero este tiene un plan, una meta corta y afectiva, propia y de él. Veremos, a través de este relato, cuál será. Me llamo Betty. Vivo en la manzana de la casa 5. Soy la única dueña de la agencia de quiniela que hay en el barrio al Borde. Mi familia está compuesta por mi marido, el gordo, él es camionero, y 3 hijos. Uno grande y los gemelos, que vinieron después de mucho tiempo. El grande se llama Ernesto y hace 1 año y medio que terminó la secundaria. No tiene ni idea qué hacer, cómo seguir, no le gusta nada. Y lo que intenta hasta el momento es infructuoso, desastroso o patético. Pero bueno, sigue intentando. Y con su padre no se entienden, no se llevan. Son como 2 planetas en galaxias diferentes. Pero bueno, mientras tanto me está ayudando ahora con la quiniela, que algo es algo. No sé si les había contado que tengo una agencia de quinielas. Sí, creo que más o menos lo dije. Pero eso fue una idea que me rondó siempre en la cabeza. Y recién cuando nos vinimos a vivir al barrio, la pude concretar. Me va bastante bien. Y eso que el lugar que nos ha tocado no es muy favorable. En la otra punta de todo, con la viña enfrente. En una época también vendí de la trucha. Pero no pude sostenerla, porque los nervios me volvían loca. Vivía paranoica. Pudo más mi salud que la entrada extra de plata que tenía. Igual no me puedo quejar. A pesar de la malaria, el negocio está floreciente. Debe ser por mi buen humor, que contagia, que es inalterable. Qué sé yo. Soy una mujer optimista y emprendedora, que vive pensando en los demás, ayudando al resto y a veces demasiado, hasta la asfixia. Por ejemplo, yo sé que mi hijo, el Ernesto, obvio, me ama, me admira por mi vitalidad, pero a veces sin darme cuenta, sin querer, en algunos momentos lo he hecho sentir un disminuido. Encima, que es lo contrario a mí, parco y de poca iniciativa.
Y cuando por fin se decidió, cuando por fin tomó una de sus propias decisiones, fue mucho peor. Lo que les voy a contar pasó hace un tiempo atrás. Yo no estaba ahí. Y el Ernesto me lo pudo contar mucho tiempo después que logró desbloquear su tristeza. Era un viernes, igual a todos los viernes, pero para él era distinto porque tenía un plan y lo pensaba llevar a cabo. Estaba decidido, contento. Ese no era un mediodía más tedioso entregando la quiniela matutina. Llegaba al centro siempre a la misma hora, se estacionaba en la misma cuadra, cerca de la plaza, y si era posible en el mismo lugar, y atravesaba la misma diagonal de la plaza para llegar a la agencia. En ese camino se sabía cruzar un perro callejero, grande, amarillo, de buen porte y en buen estado. Siempre andaba husmeando entre los canteros. Me lo había contado varias veces Ernesto. De tanto cruzarse, se habían hecho amigos. Al Ernesto nunca lo hemos dejado tener una mascota y ese es su sueño secreto. Desde hacía unos días le estaba rondando una idea loca en la cabeza y estaba decidida a realizarlo. Cuando el perro lo acompañara hasta el auto, como siempre lo hacía, lo iba a subir y se lo iba a traer con él. No le importaba lo que le dijera yo, ni nadie. Eso lo estaba haciendo por su propia cuenta y lo iba a sostener. Ya tenía todo decidido. El nombre, dónde iba a dormir, cómo iba a sostener a sus hermanos para que no molestaran al perro, el collar que iba a usar, qué alimento iba a comer, los juegos y hasta dónde lo iba a enterrar cuando se muriera de viejo. En la acequia, a la altura de la esquina, bajo el primer olivo de la hilera que bordea la viña. Ese viernes andaba mucha gente en la calle y todos tenían un humor sombrío. El Ernesto salió de la agencia con un humor distinto al resto. Cuando entró por la diagonal de la plaza, el perro lo sintió. Levantó la cabeza, paró las orejas y se lo quedó mirando. Pero cuando llegó a su lado, el Ernesto hizo como que no lo veía. Pasó de largo sin mirarlos. Unos pasos después se dio cuenta que lo llevaba pegado, sin tocarlo, bastante cerca para sentir que lo seguía. Era un perro cordial. El Ernesto lo saludó, acariciándole la cabeza. Se acompañaron, uno expectante y el otro satisfecho, hasta que vieron una jauría. Sí, por la esquina de enfrente, en contramano, apareciendo por la vereda y la calle. Los dos se alarmaron, se pusieron tensos, pero siguieron ahondando, aunque más lentos. Los perros los vieron y sin ponerse de acuerdo, se empezaron a abrir, entrando a la plaza por la esquina y los laterales. Se metieron en canteros, por entre los árboles. Otros fueron directo hacia ellos. En poco tiempo los habían rodeado.
El camino se les cerró en un círculo compacto y se vieron obligados a parar. No había nadie cerca que pudiera ayudarlos. El Ernesto había sentido miedo desde el principio, pero ahora estaba al borde del descontrol. Todo el tiempo pensaba en el perro amarillo, en su naturaleza, y lo tenía medido, porque pensaba que podía aliarse con el resto y darse vuelta y ser el primero en atacarlo, cuando lo sintió apoyado contra sus piernas, protegiéndose la retaguardia. Se dio cuenta también que estaba asustado. Ahora la amenaza era para los dos. Los perros estaban flacos, zaparrastrosos, mostraban los colmillos resecos. Tenían la mirada fija y se les podía oler la rabia acumulada. Unos días atrás, sí, habían andado por el barrio y yo los había visto ir y venir por la calle. Cuando los primeros perros saltaron, el Ernesto cerró los ojos y se encogió, protegiéndose al mismo tiempo los genitales y la cabeza. Pero lo ignoraron por completo. Andaban buscando al perro amarillo, que se defendió con una bravura sin igual. El Ernesto quedó paralizado. Empezó una pelea salvaje y demencial a su alrededor, empujándolo, pegándole con golpes y tarascones perdidos, volviéndolo miserable en su cobardía. Pero no podía escaparse. Le habían dejado el paso abierto, porque estaban abocados a otra tarea, pero no se decidía. Eran muchos contra uno, y no estaban todos peleando. Y si se movía, podía llamar la atención y provocarlos. El perro amarillo empezó a perder fuerza y bravura. El Ernesto no lo podía ayudar. El miedo le estaba dejando las tripas chirle. Quería escaparse de ahí, pero la bestialidad alrededor no lo dejaba. Solo atinaba a quedarse lo más quieto posible, apenas en pie. No pararon hasta matarlo. Cuando estuvo muerto lo soltaron y se fueron por donde habían venido, sin registrar a Ernesto, que se quedó ahí, sin poder reaccionar, con los dientes y los puños todavía apretados. Sabía que estaba muerto y que no podía dejarlo ahí tirado, porque antes de ser atacado, ese perro ya era suyo. Estaba muy maltrecho, enchastrado con sangre. Miró para todos lados, buscando ayuda. El placero no estaba a la vista y los que pasaban cerca lo ignoraban. Tenía que hacerlo solo, no le quedaba otro remedio. Se sacó la campera liviana y con esfuerzo y algo de repugnancia logró envolverlo, como en una bolsa que pudo agarrar desde las puntas de las mangas, pero estaba muy pesado y dificultoso, y el auto no estaba cerca. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para llevarlo y llevarlo alzado. Lo subió en el asiento trasero, protegiendo el tapizado. Se sentía un trapo sucio e inservible, como la campera. El mundo se le había caído encima. Manejó despacio, con la velocidad de un cortejo fúnebre.
iba a tener que dar un salto a esa relación. De todos los proyectos que tenía con su perro, lo único que iba a poder concretar eran ponerle un nombre y enterrarlo en el lugar que había elegido. Se preguntó si eso le habría traído mala suerte y... sí. Se dijo que sí. Se sintió mucho peor. Todo esto el Ernesto me lo contó mucho tiempo después. Pero ese día, mientras cavaba la tumba, usando una cuchara de albañil que alguien había olvidado en el patio, yo lo miraba a mi hijo, desde la vereda, a lo lejos, sintiéndome inútil y sin saber qué había pasado, sin saber qué hacer, helada por su hermetismo, sintiendo su frustración y su pena. Quería abrazarlo. Me di cuenta que en los últimos tiempos habíamos hablado muy poco. Me pregunté si se dejaría abrazar y supe que no, que tendría que pasar mucho tiempo para que al fin me lo contara, para darle ese abrazo. Así que no me quedó otra que ponerme a esperar.